Te quiero hacer una pregunta. ¿Sientes que tu vida tiene sentido? Si me hubieras preguntado eso hace un año, yo te hubiera dicho que no. Para mí, la vida se sentía como dar un paso detrás de otro sin tener un rumbo claro. Comenzaba a perder la capacidad de entender qué era lo que me seguía impulsando hacia adelante, y este hecho me frustraba. Es por eso que durante los últimos meses he estado estudiando a los grandes pensadores del pasado, intentando buscar una respuesta a una de las preguntas más grandes que hay en nuestra existencia. Y creo que encontré algo. Por mucho tiempo pensé que la ausencia de sentido era una respuesta satisfactoria. ¿Por qué tendría que tener sentido la vida? Después de todo, el mundo no gira a nuestro alrededor. La realidad no está hecha para cumplir nuestras necesidades o caprichos. La vida simplemente es, y no tiene por qué significar nada. Y aunque este argumento me parecía lógico, en el fondo de mi ser no podía evitar sentirme vacío ante esta respuesta. Un día este vacío me superó. Fue ahí cuando me pregunté, si la vida no tiene sentido, entonces ¿para qué vivirla? Esta pregunta me atormentaba todos los días de mi vida, porque si la vida no tenía sentido, entonces ¿para qué soportar todo este sufrimiento? ¿Cuál era mi necesidad de sentirme miserable por cada pequeñez que sucedía día con día? ¿Por qué no simplemente acabar con todo de raíz? En los momentos más oscuros me planteé cómo sería acabar con todo. Y a pesar de eso, quería seguir viviendo. Lo podía sentir dentro de mí. Desconozco si la naturaleza de este sentimiento es instinto o algo más profundo, pero estaba ahí y eso es lo que importa. Y esta necesidad fue lo que me impulsó a querer buscar cómo encontrarle ese sentido a la vida. A ver, seamos serios. No pretendo dar una respuesta definitiva a una pregunta tan complicada como es esta. Después de todo, algunos filósofos tardaron una vida entera en llegar a una respuesta satisfactoria. Es por eso que quiero empezar desde el principio, por literalmente los primeros pasos de la filosofía. Desde tiempos socráticos. Antes de Sócrates ya existían filósofos preguntándose por el origen del cosmos o por el sentido del universo, pero Sócrates fue el primero en aterrizar todas esas ideas del cielo hacia las personas. Fue el primero que dejó de mirar hacia los astros para empezar a mirar al ser humano. Y al ver toda la contemplación que había alrededor de todo, se preguntó, ¿para qué? ¿Para qué tanta reflexión? Y él llegó a una respuesta, para vivir mejor. Sócrates decía que una vida sin reflexión no merece ser vivida, por lo que el sentido de la vida no podía reposar sobre cosas materiales, sino en la cultivación del alma y de la mente. Para él, lo verdaderamente importante no es vivir, sino vivir bien. Y esto abre una de las preguntas más importantes que planteó. ¿Qué es vivir bien? Años más tarde, el discípulo de Sócrates, Platón, desarrollaría sus propios pensamientos sobre el sentido de la vida. Para él, el sentido de la vida es alcanzar la eudaimonia, que significa la felicidad y la plenitud suprema. Y esto se logra mediante el cultivo de la virtud, el autoconocimiento y la búsqueda de la verdad y el bien. A su vez, Aristóteles, que fue discípulo de Platón, tomó la eudaimonia como concepto central de su filosofía y resolvió que, para él, la eudaimonia se traduce como florecimiento humano y que la verdadera felicidad radicaba en ejercer la función propia del ser humano, o sea, ejercer la razón. Al usar la capacidad racional de manera excelente, logramos nuestro propósito, o telos. Y aquí es a donde quería llegar. Déjame te explico. El telos significa el fin o el propósito. Aristóteles observó que cada ser vivo cumple una función característica. Los seres vivos pueden florecer o marchitarse, dependiendo de si ejercen sus capacidades más elevadas. ¿Pero qué significa esto? Pongamos un ejemplo, el mismo ejemplo que dio Aristóteles. Imagina una planta. Sus funciones básicas son nutrirse, crecer, reproducirse, pero para esto necesita sol, agua, tierra, y solo así podría florecer y cumplir con su telos. Aristóteles determinó esto como un alma vegetativa. Quítale a una planta el sol o el agua y está marchita. Ahora, piensa en un animal. Este también necesita sol, necesita del agua y de la tierra, pero además necesita espacio para poder moverse, comida, explorar el mundo
y cuenta con capacidades sensoriales que le permiten huir del dolor. Imagina que es como una especie de superplanta, ya que sus capacidades más elevadas son superiores al alma vegetativa. Un animal necesita libertad para ejercer sus instintos y capacidad de movimiento. Si sus capacidades más elevadas no son cumplidas, entonces decae, enferma y últimamente se marchita. Aristóteles determinó esto como un alma sensible. Los humanos seríamos como superanimales, ya que además de todo lo que requieren los animales, también contamos con características definitivas, como la razón, el lenguaje o la reflexión. Y como ya dijimos, la eudaimonia solo se alcanza si podemos ejercer nuestras capacidades más elevadas, que para Aristóteles eran la razón y la virtud. Aristóteles decía que el concepto de virtud, o arete, se puede entender como una excelencia de carácter. La palabra carácter proviene del griego carácter, que significa marca, como las marcas que se hacen al tallar madera. De esta forma, nuestra personalidad sería como esas marcas que dejan los hábitos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, mediante la práctica constante. Mientras más practicamos, más profundas o definidas son estas marcas. De la argumentación de Aristóteles, podemos concluir dos cosas que creo importantes. La primera es que, ya que la razón y la virtud son nuestro telos, y ya que las virtudes son la excelencia de nuestros hábitos, cada persona tiene un telos único y distintivo. La segunda es que, para poder florecer y llegar a poder desarrollar nuestras virtudes, primero hay que cubrir nuestras necesidades básicas, como las de las plantas y los animales. Y esto me recuerda a un concepto más moderno y contemporáneo. Así que avancemos varios años al futuro. En 1943, Abraham Maslow introdujo por primera vez su concepto de jerarquía de necesidades en su artículo Una teoría sobre la motivación humana. En este artículo, Maslow plantearía los cimientos de lo que después se conocería como la pirámide de Maslow, que es una teoría psicológica que inquiere sobre las motivaciones y necesidades del ser humano. Básicamente, estableció un orden en el cual las necesidades del ser humano deben ser cumplidas, antes de moverse a un orden de complejidad más elevado. Dividió las necesidades en 5 tipos, yendo de las más básicas a las más complejas, y estas son fisiológicas, de seguridad, de afiliación, reconocimiento y autorrealización, siendo estas últimas las más semejantes a lo que Aristóteles describía como virtudes o capacidades más elevadas. Las necesidades fisiológicas, como su nombre lo indica, son las necesarias para la supervivencia. Estas incluyen respirar, dormir, comer, beber, el sexo y el refugio. Son procesos biológicos, fundamentales para la preservación del individuo y la especie. Las necesidades de seguridad se orientan a la integridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Estas tienen que ver más con las expectativas y condiciones de vida para desarrollar planes a mediano y largo plazo. Aquí estarían las de seguridad física, de empleo, ingresos, recursos, familia, salud y similares. Las necesidades de afiliación comienzan a subir un poco la complejidad. Aquí se encuentran las necesidades como el amor correspondido, el afecto, la sensación de pertenencia. Dentro de este nivel, lo que buscamos es la conexión interpersonal con el mundo. Las necesidades de reconocimiento, según Maslow, pueden ser de 2 tipos. Inferiores, donde se busca el respeto de los demás, el estatus, la fama y etc. O las superiores, como el respeto propio, la autoconfianza, la independencia y la libertad. Básicamente, las que nos supone el hecho de gozar un buen estatus ante los demás. Y por último, las más elevadas. Las necesidades de autorrealización. Aquí los objetivos dejan de ser cuantitativos y empiezan a ser cualitativos. Esto provoca que la definición de este nivel sea muy complicada, pues aquí se pretende desarrollar el espíritu, la moral y la búsqueda de una misión en la vida. Esto provoca que las necesidades de cada individuo sean diferentes y únicas. Este último nivel es el que me recuerda a la argumentación de Aristóteles sobre el telos y la virtud. Y creo que el acercamiento de Maslow me agrada, porque entiende que una persona no puede buscar unas necesidades de autorrealización si ésta está demasiado ocupada buscando apaciguar su hambre. Por eso la jerarquización. Ahora bien, ya nos dijeron que tenemos que buscar un sentido a través de la virtud, pero ¿cómo lo encontramos? ¿Y es absolutamente necesario tener que cumplir
todos estos niveles antes de empezar a buscarlo? En el libro El hombre en busca de sentido, del neurólogo, psiquiatra y filósofo Viktor Frankl, este expone sus experiencias vividas como prisionero durante 3 años en un campo de concentración, incluido el famoso Auschwitz. El enfoque de sus relatos no es el de generar lástima o compasión, sino de analizar el comportamiento del prisionero bajo circunstancias de cautiverio infrahumano y tratar de entender cómo es posible que los hombres que han sido despojados de toda su humanidad hayan encontrado la fuerza suficiente para seguir viviendo. En sus anécdotas explica cómo fue que sobrevivió gracias a su utilidad como doctor durante las fuertes epidemias de tifus. Le tocó experimentar insufribles jornadas de trabajo manual y sentir el hambre de una hogaza de pan al día y de sopa que era más agua que nada. Todos los relatos con el objetivo de contextualizar lo duro que era la vida del prisionero. Víctor observó que lo que mantenía vivos a los prisioneros era la esperanza de sobrevivir. Sé que suena obvio, pero hay algo más profundo aquí. Dame un momento y lo entenderás. Una de las historias que cuenta me dejó muy marcado. En principios de 1945, luego de casi 3 años de vida en cautiverio, un amigo suyo le confesó que Dios le había hablado en sueños y que le reveló que serían liberados en abril de ese mismo año. La actitud de su amigo cambió durante esos meses, pues su esperanza de que al fin acabaría todo estaban en su punto más alto. Cuando la fecha esperada llegó y su estado de prisionero se mantuvo, su amigo cayó en una depresión tan profunda que enfermó de tifus y murió un par de días después. Para ellos, la pregunta que se hacían todos los días era: ¿sobreviviremos a este campo? Porque si no, entonces todo este sufrimiento no tiene sentido. Pero para Víctor, la verdadera naturaleza de la pregunta era otra. ¿Tiene todo este sufrimiento algún sentido? Porque si no, la supervivencia no tiene sentido. Fíjate bien cómo invierte los dos elementos importantes de esta pregunta. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Bueno, a como yo lo entiendo, es una forma de decir que el sentido de la vida no puede depender de si algo sucede. Por ende, el sentido debe provenir de algo valioso de manera intrínseca. Un ejemplo de un sentido mal planteado podría ser querer ser famoso haciendo música. El ser famoso es algo que no puedes controlar. Si pasa o no pasa, da igual, porque estarías persiguiendo una meta que nunca dependió de ti. Por el contrario, si el sentido fuera hacer música, el sentido deja de depender de algo externo y empieza a tener valor en cuanto haces la actividad en sí misma. El interés de Víctor por la búsqueda de sentido lo impulsó a desarrollar la logoterapia, la cual se centra en el significado de la existencia humana, así como la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Él insiste en que la búsqueda de sentido es un instinto primario para el ser humano, como el hambre o el sueño. Este sentido es único y específico en cuanto a uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad o sentido. En otras palabras, todos tienen su propio telos, único y diferente, y solo haciendo el esfuerzo por encontrarlo es que alcanzarás a comprender y valorar este sentido. La logoterapia propone que podemos descubrir este sentido de la vida de 3 modos distintos. La primera forma es realizando una acción. Este es el método más obvio. Puedes encontrar el sentido a la vida cuando tienes un objetivo claro que deseas cumplir. Escribir un libro, crear música, curar enfermos y cosas así. A través de querer cumplir una acción es que logras encontrar un sentido y por lo tanto una dirección clara que seguir. El segundo método es teniendo algún principio. Este requiere un poquito más de explicación. El segundo método de encontrar el sentido es a través de sentir por algo, como la obra de la naturaleza o la cultura, o también sentir por alguien. El ejemplo más evidente que podríamos encontrar es el amor, como el amor a los hijos o a la pareja. Para la logoterapia, el amor sería una función primaria del ser humano. Y por último está el sufrimiento. Este es un poco más complicado de explicar, así que iré despacio. Frankl pensaba que cuando uno se enfrentaba a una situación inevitable o a un destino imposible de cambiar, como lo es una enfermedad autoinmune o un cáncer inoperable, precisamente se presenta la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo. ¿Cuál es el del sufrimiento? Porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con él. El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en el que encuentra sentido, como puede serlo el sacrificio.
Uno de los postulados básicos de la logoterapia es que el interés principal del humano no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga algún sentido. Al principio, este razonamiento me confundió. Me parecía demasiado simplista decir que la clave era aceptar el sufrimiento. Parecía una perspectiva derrotista. Pero luego de reflexionar un poco, entendí que no se trata de aceptar pasivamente el dolor con resignación. No es masoquismo, sino de aceptar una actitud positiva y empoderadora. Al reconocer una situación ineludible, te permite enfrentarla con dignidad, y esto a su vez permite que puedas ejercer una especie de libertad interior. Víctor demuestra algunos ejemplos de esta actitud. Al relatar la historia de aquellos presos que, estando sometidos a las mismas condiciones, estos utilizaban su tiempo y recursos para ayudar a quienes pudieran, a pesar de estar prohibido. Ellos aceptaron su encierro, y en lugar de dejarse marchitar entregándose al abandono, resignificaron su existencia al intentar hacer el mayor bien posible. Estos actos de valentía y rebeldía contra sus captores muchas veces costaron su vida, pero en cada momento vivieron siguiendo sus ideales y se permitieron a sí mismos estar en el punto más alto de dignidad humana. Está claro que no muchos pudieron llegar a metas tan altas, pero el simple hecho de que existieran varios casos pudo convencer a Víctor de que era posible mantener su libertad interna independientemente de las circunstancias, incluso cuando estás altamente influido por ellas. Otro aspecto que me confundió al principio era pensar que el sentido de la vida se encontraba en el sufrimiento, pero este enfoque es impreciso. No se encuentra el sentido en el sufrimiento, lo encuentras a través del sufrimiento. Este no es un fin, sino un medio. Se utiliza como vehículo impulsor a encontrar lo que verdaderamente tiene sentido para ti, y eso fue lo que me ayudó a mí a encontrar mi sentido. Por último, espero que en este momento te estés planteando la pregunta más importante. ¿Es cierto todo lo que te acabo de decir? La respuesta es no necesariamente. Estas son más bien propuestas a lo que significa vivir una buena vida. La filosofía es una conversación en constante cambio de paradigmas y en continuo cuestionamiento de pensamientos. En este video podrían parecer argumentos muy convincentes de que es una respuesta definitiva, pero este video está sesgado, pues elegí aquellos argumentos que se adaptaran mejor a mi forma de ver el mundo. Es por eso que te invito a cuestionar el contenido y que expandas tu entendimiento buscando otros argumentos allá afuera. Incluso hasta podrías proponer algún otro argumento que se te haya ocurrido en los comentarios. En 2025 me encontraba en un punto de mi vida bastante estable. En términos de la pirámide de Maslow, tenía resueltos los primeros 4 niveles, pero seguía sin querer nada en la vida. No tenía una meta real de autorrealización. Me di cuenta de que mis metas profesionales en ingeniería no me llenaban, que llevo años dando pasos hacia adelante porque era lo que debía hacer, no lo que quería hacer. Pero ahora que me encuentro en un punto de mi vida donde me toca decidir a mí qué es lo que quiero hacer, me doy cuenta de que no quiero hacer nada. No quiero seguir caminando hacia adelante solo porque sí. Dentro de mí tenía una disonancia cognitiva. Decía que quería un aumento o buscar un mejor trabajo, pero en realidad, cada vez que pensaba en eso, me sentía como un mentiroso. No quiero conseguir otro trabajo. Cuando pensaba en lo que realmente quería hacer, pensaba en cosas como pintura, escritura o incluso hacer música. El pensar en que tenía que tomar cursos que me pudieran ofrecer una mejor oportunidad de trabajo me llenaba de angustia. Por el contrario, cuando pensaba en estudiar arte, me llenaba de energía y buscaba los medios necesarios para poder hacerlo, sin importar qué. Pero esto no fue tan claro al principio. Porque si esto era así, ¿por qué nunca hice el compromiso de ir por este camino en un principio? Si bien no tengo una respuesta clara a esto, he llegado a pensar que fue por miedos inculcados en mi cabeza por la forma en la que fui criado. Durante mi infancia, crecí en un entorno donde el arte era simplemente un hobby. Nadie vivía del arte, y yo tenía que asegurar mi futuro. Sé que estos estigmas no son únicos de mi situación. Estoy seguro que muchas personas vivieron casos similares. Pero siendo este mi caso, la idea de vivir del arte es inconcebible. Por eso es que decidí seguir tantos años con la ingeniería a pesar de no sentirme realizado con lo que hacía, porque era el camino seguro, así que seguí caminando y caminando hasta que ya no pude más. El cansancio me superó. El vacío dentro de mí era tan grande que colapsé, caí de rodillas y luego al piso. De ahí estuve tendido por 1 hora preguntándome si todo este dolor tenía algún sentido. Allí, tumbado en el piso sucio, sentí, lloré y reflexioné.
Sondeé la idea de dejar de existir, pero eso no se desharía del dolor, solo lo transmitiría a mis seres queridos. Pensé en lo que tendrían que pasar mis amigos y mi familia, y visualicé muy claramente en mi cabeza que hacerlos sufrir por mi causa no valía la pena. Fue entonces cuando lo decidí. Si estoy dispuesto a perder la vida para dejar de recorrer este camino, entonces me da igual lo que pase conmigo si decido cambiar de destino. Si muero de hambre por intentar ser artista, al menos moriré con dignidad. Si pierdo mi trabajo por querer ser artista, me da igual, de todas formas no quería vivir así. Y a través de hacer esta dolorosa realización fue que descubrí que quiero ser artista. Este fue el primer paso que di para empezar a descubrir mi telos. Cada día que pasa estoy más convencido de que estoy por el camino correcto. Y siendo sinceros, no pienso dejar de trabajar en ingeniería. Al menos de momento. Pero sí voy a estirar la liga todo lo que pueda hasta que pueda dedicar mi tiempo completo a esto. Y esto me lleva al último punto que quería exponer. Y es que el sentido de la vida puede estar en constante cambio, pero nunca para. Siempre puedes resignificar tu entorno para que no te quedes estancado. No porque hayas perdido tu sentido significa que no puedas encontrar uno nuevo. Este video me tomó muchísimo más tiempo del que esperaba, pues quería asegurarme de documentarme bien antes de entregarlo. Así que si llegaste hasta aquí, considera compartir este video si crees que alguno de sus contenidos fue útil. Nunca sabes quién podría necesitar dar este primer paso. Yo me despido no sin antes recordarte que convertirse en un artista no es cuestión del destino, sino del camino. Nos vemos pronto.